Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con mi amante y otra pareja durante un crucero, mientras mis hijos estaban en casa. Sufrí una venganza brutal que destruyó mi vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia nueva. Si alguien me hubiera preguntado, hace 3 años, si era feliz en mi matrimonio, habría dicho que sí sin pensarlo mucho. No porque fuera completamente cierto, sino porque es esa respuesta automática que uno aprende a dar. Yo era Camila, maestra de primaria de 34 años, casada con Mateo, analista financiero de 38. Teníamos 2 hijos, Santiago, un niño serio e introvertido de 10 años, y Lucía, un torbellino de 7 que no dejaba de hablar. Vivíamos en un barrio tranquilo, con vecinos amables y esa rutina que todos sueñan antes de darse cuenta de cómo puede absorberte. Durante mucho tiempo, creí que tener una vida estable era suficiente. Estaba equivocada. Porque estabilidad también puede ser otra forma de decir invisibilidad. Mateo siempre fue un buen hombre. Trabajador, honesto, presente en la vida de los niños, nunca fue agresivo ni irrespetuoso. Pero había una frialdad que se fue instalando poco a poco, casi sin notarse al principio. Ese tipo de silencio que no grita, pero pesa. Nuestros besos se volvieron apenas roces. Nuestras conversaciones eran listas de tareas. ¿Recogiste a Lucía? ¿Santiago ya hizo la tarea? Hay junta en la escuela el martes. Parecíamos socios, compañeros de cuarto con responsabilidades compartidas. Yo intentaba hablar, planear una salida a solas, pero él siempre estaba cansado, ocupado, estresado. Y yo fui callando, adaptándome, desapareciendo un poco cada día. Los fines de semana eran iguales, Mateo con el celular o la laptop, y yo tratando de entretener a los niños para que él pudiera descansar. En las cenas familiares hablaba más con mi papá que conmigo. No puedo decir que fui una esposa perfecta, claro que no. Pero me importaba. Me esforzaba. Y eso dolía. Mi único respiro eran las reuniones pedagógicas y los encuentros con colegas. Así conocí a Iván, profesor de educación física, soltero, con buen sentido del humor, 33 años, ojos color miel que sonreían antes que su boca. Al principio, solo me cayó bien. Pero con el tiempo, se volvió la primera mirada que me hacía sentir vista después de mucho, mucho tiempo. Nuestra vida social giraba en torno a otra pareja, Valeria y Ernesto. Valeria era enfermera, mi amiga desde la universidad. Ernesto, policía militar, era de esos hombres centrados y protectores. Hacíamos todo juntos, asados, viajes en puentes, campamentos con los niños. Nuestros hijos eran casi hermanos. Desde fuera, parecíamos 2 parejas sólidas, maduras, con hogares felices. Pero por dentro, al menos para Valeria y para mí, había grietas que nadie notaba. Empezamos a hablar más cuando los esposos no estaban. En ese entonces, no tenía idea de que nuestros caminos iban a mezclarse de una forma tan sucia. Valeria empezó a desahogarse con más libertad. Decía que Ernesto la hacía sentir como una empleada, no como mujer. Y eso me pegaba, porque yo sentía lo mismo. Un día, después de unas copas de vino, soltó que estaba jugando con la tentación. Yo me reí, nerviosa, como quien entiende demasiado. Me preguntó si alguna vez había querido hacer algo malo. Solo respondí, todo el tiempo. Fue la primera vez que dije en voz alta que mi lealtad no era tan firme como fingía. Desde ahí, abrimos una puerta que ya no pudimos cerrar. Santiago y Lucía eran la única razón por la que yo todavía trataba de mantener todo en su lugar. Siempre fui una mamá presente, aunque por dentro estuviera hecha un caos. Los llevaba y traía de la escuela, les ayudaba con la tarea, les hacía los disfraces para los festivales. Pero hasta eso, con el tiempo, se volvió una rutina mecánica. Empecé a notar que sonreía menos, que me enojaba más fácil. El cansancio se volvió parte de mí. A veces lloraba en el baño de la escuela y después daba clases como si nada. Iván se daba cuenta. Decía que mis ojos se veían tristes. Un día, me invitó a un café al salir del trabajo. Acepté. Y ese día, algo dentro de mí empezó a morir, y otra cosa empezó a despertar. No fue de un día para otro que dejé de sentirme esposa. Fue como una erosión lenta, diaria, silenciosa. Mateo seguía siendo un papá presente y un hombre correcto, pero era como si hubiera apagado una parte de él y se hubiera olvidado de mí. En nuestro aniversario me daba un beso en la frente. Solo me decía que me veía bien si yo le preguntaba qué opinaba de mi nuevo corte. ¿Sexo? Una vez al mes, a veces 2. Siempre rápido, siempre igual, siempre como si solo fuera por cumplir.
Me acostaba junto a él y me sentía sola. Y lo peor es que empecé a creer que eso era lo normal. El problema de sentirse invisible es que, cuando alguien por fin te ve, te agarras a eso como quien se está ahogando y ve una cuerda. Iván fue esa cuerda. Me escuchaba. Me veía a los ojos. Me hacía preguntas que no tenían que ver con la escuela ni con los niños. Quería saber de mí. ¿Y yo? Yo moría por sentirme deseada. No solo físicamente, sino como mujer, como persona. Cuando me escribía en la noche preguntando si estaba bien, era como si mi corazón recordara que aún latía. Yo sabía que era algo peligroso, pero también sabía que me sentía viva otra vez. Empezamos a vernos más seguido, siempre con pretextos razonables. Reuniones de equipo, juntas de planeación, cafés rápidos. Iván nunca me presionó. Dejaba claro que me encontraba linda, interesante, pero respetaba mis tiempos. El problema era que yo ya tenía hambre. Hambre de caricias, de besos, de alguien que me dijera que aún era deseable. Una tarde, me tocó la cintura muy suave mientras se reía de una tontería. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No hice drama. Solo sonreí. Pero en ese momento supe que ya había cruzado la línea, aunque solo fuera por dentro. Valeria se volvió mi confidente. Estaba en las mismas. Damián, un enfermero del hospital donde trabajaba, era su Iván. Nuestras pláticas empezaron a volverse más pesadas. Hablábamos de la rabia, del ahogo de vivir una vida que por fuera se veía perfecta. Una noche, ella me dijo, ¿será que estamos esperando un permiso que nunca va a llegar? Y yo le contesté, tal vez solo necesitamos dárnoslo nosotras. Esa fue la clave para todo lo que vino después. Fue cuando me contó su idea del crucero. Un regalo para nosotras mismas. Una excusa para sentirnos libres. La idea era simple y sucia, decirles a nuestros esposos que haríamos un viaje solo nosotras dos, algo simbólico para celebrar nuestra amistad y tomar un respiro de los niños. Nos creyeron sin cuestionar. Mateo hasta me ayudó a escoger ropa. No sé cómo pude mentirle viéndolo a los ojos. Tal vez porque, en mi cabeza, solo estaba recuperando algo que él dejó morir. Los días antes del crucero fueron una mezcla de culpa, emoción y miedo. Iván me mandaba mensajes diciendo lo ansioso que estaba. Yo también lo estaba. Pero fingía nerviosismo por las maletas y el embarque, como cualquier mujer a punto de hacer algo terriblemente mal. Mateo me abrazó en el aeropuerto. Me deseó buen viaje. Me dijo que descansara y que lo disfrutara. Y ahí, en ese abrazo, sin saberlo, me dio el permiso final para traicionarlo. Yo ya sabía que me iba a acostar con otro hombre. Sabía que iba a mentirle a mis hijos. Pero también sabía que iba a ser la primera vez en mucho tiempo que alguien me tocaría con deseo, no por compromiso. La mujer que subió a ese barco ya no era una esposa. Era una mujer hambrienta de atención, de adrenalina, de sentirse viva otra vez. Lo que no sabía era que, del otro lado, alguien ya sospechaba todo. Y que la caída iba a ser mucho más dura de lo que yo imaginaba. La primera noche en el crucero fue como un sueño mojado de libertad. Valeria y yo brindamos con vino blanco antes de zarpar, riendo como adolescentes que se salieron con la suya. Iván y Damián abordaron por separado, cada uno con una mochila discreta y miradas cómplices. Todo era tan ridículamente fácil que hasta daba miedo. El plan era vernos hasta después de la cena, para no levantar sospechas. Yo temblaba, de nervios pero también de deseo. Cuando Iván apareció en nuestro pasillo, con gorra y lentes oscuros, sentí que el corazón se me salía del pecho. Y cuando la puerta del cuarto se cerró detrás de nosotros, el mundo afuera dejó de existir. No fue sexo. Fue una implosión. Fueron meses de silencio, de carencias, de miradas tragadas por fin liberadas. Me besó con hambre, me desvistió con cuidado y con urgencia al mismo tiempo. Cada caricia suya era como una disculpa por todo lo que no recibía en casa. Lloré durante el primer orgasmo, no por arrepentimiento, sino por alivio. Iván me miró a los ojos, me susurró que yo era hermosa, y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Esa noche la pasamos juntos como si el resto del mundo fuera solo un recuerdo borroso. Dormí en su pecho sintiéndome completa. Ridículamente completa. Los días siguientes fueron una secuencia de escenas que sonarían absurdas si las contara fuera de este contexto. Besos en balcones escondidos, caricias en los pasillos, risas ahogadas entre las cabinas. Me sentía como una adolescente en luna de miel. Valeria y Damián estaban igual, nos lanzábamos miradas cómplices en el desayuno, fingiendo ser turistas inocentes. Por la noche, bailábamos juntas en las fiestas temáticas, mientras nuestros amantes nos miraban desde las esquinas. Era un juego excitante y peligroso.
La sensación de impunidad era adictiva. Y estúpida. Tan estúpida como nosotras dos. Recuerdo un momento específico, el tercer día, que hoy me parece una advertencia que ignoré. Iván y yo estábamos en la alberca, en un rincón apartado, y me pasó la mano por el muslo, jalándome para un beso rápido. Una pareja pasó cerca y nos miró raro. En el momento pensé que era por moralismo. Pero después entendí que cualquiera podría haber estado ahí. Cualquiera. Y simplemente no me importaba. Eso es lo más aterrador. Cuando te convences de que mereces esa traición, todo lo que está alrededor se vuelve paisaje. Hasta tu familia. Hasta tus hijos. Hasta tu propio nombre. La rutina en el barco estaba planeada con cuidado para que nadie sospechara. Comíamos en horarios distintos a los hombres, nos mandábamos mensajes escondidas, nos veíamos en pisos donde casi no pasaba gente. Pero por más que intentáramos ser discretas, olvidamos un detalle importante. Los hombres que engañan son tontos, pero los que se vengan, son meticulosos. Yo no tenía ni idea de que Mateo y Ernesto ya sabían. Mucho menos que estaban ahí. En el mismo barco. Disfrazados. Grabando todo. Cada abrazo. Cada beso. Cada detalle que según nosotras, estaba bien oculto. Fue en la penúltima noche del crucero, durante una fiesta temática de los 90, cuando todo se encendió de verdad. La pista de baile vibraba con luces neón, música fuerte y cuerpos en movimiento. Iván bailaba detrás de mí, sus manos firmes en mi cintura, guiándome con seguridad y deseo. Valeria, más atrevida que nunca, bailaba pegadita a Damián, su vestido subiendo con cada vuelta. En algún momento, nos mezclamos. Reíamos fuerte, sudadas, lo suficientemente borrachas como para olvidar que éramos mamás, esposas, adultas con una vida que cuidar. Las manos se cruzaron. Las bocas se perdieron. Y ya a nadie le importaba. Iván me susurró al oído que la cabina de Valeria estaba vacía, que los 4 podíamos ir. Dudé 2 segundos, y fui. Valeria ya le agarraba la mano a Damián como si eso fuera lo más normal. Caminamos por los pasillos del barco como adolescentes escapando del prefecto, pero con el peso de saber que eso podía destruirlo todo. Cuando entramos en la cabina, la puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe seco, como un pacto sin palabras. Ya no había espacio para dudar. Estábamos ahí, todos conscientes. Todos queriendo lo mismo, apagar, aunque fuera por una noche, el vacío que cargábamos. La cama se volvió territorio neutro, sin promesas ni reclamos. Iván me jaló hacia él mientras Valeria se sentaba sobre Damián, pero pronto todo se mezcló. Risas nerviosas, caricias explorando, miradas que decían más que 1000 palabras. En un momento, Valeria y yo estábamos lado a lado, tomadas de la mano, como si también fuera un ritual de reconexión. Se volteó y me besó, suave al principio, luego con urgencia. No me aparté. No por curiosidad, sino porque en ese instante, ella era la única persona en el mundo que entendía cómo me sentía. Había calor. Había verdad. Había soledad compartida. Los hombres al principio solo miraban, casi con respeto, como si nosotras lleváramos el control. Luego se acercaron, y sin decir nada, los roles se desdibujaron. Sentía manos distintas en mi espalda, voces que susurraban mi nombre. Valeria reía bajito, con los ojos cerrados, como si estuviera en trance. No había celos. No había control. Era un caos íntimo, pero coordinado. Un escape del mundo. Un grito que la rutina llevaba años silenciando. Era feo. Era hermoso. Era incorrecto. Y aún así, era lo más honesto que había hecho en mucho tiempo. Iván me recostó junto a Valeria y entrelazó nuestras manos mientras ella seguía con Damián. Me sentí parte de algo más grande, no de un juego sexual, sino de un momento de liberación entre 4 adultos rotos, tratando de encontrar sentido en un mundo que nos había aplastado. Por unas horas, fuimos solo nuestros. Sin hijos, sin cuentas, sin obligaciones. Solo deseo y alivio. Después, cuando todo acabó, nos quedamos acostados en silencio, respirando agitados. Miré al techo y pensé, tal vez ahora sí pueda volver a casa y aguantar. Pero era mentira. Porque algo en mí ya se había ido demasiado lejos para volver. La última noche, antes de que empezara la pesadilla, Iván me dijo que quería verme fuera de ahí. Que pensaba en mí todos los días y que yo merecía más. Le creí. Quise creerle. Le dije que no sabía qué hacer con mi vida, que todo estaba revuelto. Me besó otra vez, con ternura, y sentí un nudo en la garganta. Parte de mí sabía que eso no iba a durar. Pero otra parte, deseaba que sí. Que ese barco nunca llegara al puerto.
que el mundo real nunca más nos encontrara. Pero el mundo real no solo me encontró, llegó armado, frío y listo para destruirme. La verdad empezó a revelarse antes de que el barco atracara, y yo, ciega de placer, no vi las señales. Según me contó Mateo después, todo empezó con una foto. Una selfie tonta que Valeria subió a un grupo cerrado, mostrando la vista del barco, y por un reflejo en el vidrio. Iba pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para despertar la duda. Ernesto la vio. Se la enseñó a Mateo en una carne asada. Al principio se rieron nerviosos. Luego, entendieron todo. Empezaron a armar el rompecabezas, nuestra desaparición, el comportamiento raro antes del viaje, el silencio planeado. Fueron inteligentes. No gritaron, no pelearon, no hicieron escándalo. Actuaron como investigadores. Usaron millas, contactos y valor para subirse al mismo crucero. Disfrazados. Con sombreros, lentes oscuros, ropa distinta. Evitaban los horarios donde sabían que estaríamos. A bordo, actuaron como dos desconocidos. Pero estaban atentos. Nos siguieron sin ser vistos. Vieron todo. El beso en la escalera de emergencia. El abrazo en el balcón. Las manos entrelazadas junto a la alberca. Los bailes pegados. Las miradas. Y sí, incluso cuando salimos de la cabina compartida. Tomaron fotos. Videos. Lo grabaron todo como quien prepara una bomba y espera el momento justo para detonar. Mientras yo me sentía viva por primera vez en años, Mateo estaba con el estómago hecho trizas, pegado a la pared del pasillo, escuchando mi risa. Ernesto grabó a Valeria en el elevador con Damián, sus manos agarradas como novios. Mateo captó a Iván y a mí besándonos afuera de la cabina, sin ningún cuidado. Después, en un bar del barco, vieron esos videos juntos. En silencio. Dos hombres que aún nos llamaban esposas, viendo cómo se acababa la ilusión. Su venganza fue fría, casi artística. Esa última noche, mientras Valeria y yo nos alistábamos para otra escapada, nuestras caras estaban siendo compartidas en decenas, quizás cientos, de mensajes. Amigos, familia, compañeros de trabajo. Todos recibieron el paquete digital con el título, mientras tú creías que ella estaba con su mejor amiga. Dentro, estaban las pruebas. Imágenes claras. Capturas de pantalla. Videos cortos, editados con precisión. Nosotras riendo. Besando. Sentadas en las piernas de hombres que no eran nuestros esposos. La exposición fue total. Me enteré en el desayuno, cuando mi celular explotó de notificaciones. Mi papá me llamó. Mi hermana mandó un audio llorando. Mi jefa envió un mensaje seco. Hablamos cuando regreses. Valeria soltó el tenedor en el plato al ver su propia foto rondando en los grupos de la clínica. Empezó a temblar. La jalé fuera del comedor y le pregunté qué estaba pasando. Solo me enseñó el celular. Ellos estaban aquí. Fue como si todo el oxígeno desapareciera. El barco seguía flotando. Pero el suelo bajo nuestros pies se acababa de derrumbar. Poco después, Mateo y Ernesto se rebelaron. Nos encontraron en el lobby, sin disfraces, fríos como estatuas. No gritaron. No golpearon. Solo nos miraron con un desprecio que dolió más que cualquier cachetada. Iván intentó acercarse a mí, decir algo. Mateo lo empujó con calma. Solo dijo una frase. Se acabó. Y se fue. Ernesto hizo lo mismo. Damián desapareció enseguida. Y ahí nos quedamos nosotras, dos mujeres medio rotas, rodeadas por miradas de desconocidos que, en ese momento, sabían más de nuestras vidas que nosotras mismas. Yo quería desaparecer. Pero aún no sabía que lo peor apenas venía. El desembarque fue uno de los momentos más humillantes de mi vida. Me sentía desnuda, observada, juzgada. Aunque nadie dijera nada directamente, las miradas lo decían todo. Gente murmurando, alejándose, conteniendo la risa. Valeria y yo bajamos del barco en silencio, arrastrando las maletas como si lleváramos un ataúd. Iván quiso acompañarme hasta la salida, pero me alejé. La adrenalina se había convertido en vergüenza. Me sentía sucia. No por haber sido infiel, sino por haber sido atrapada, expuesta, desenmascarada, reducida a la del video. Y, sobre todo, sabía que en casa me esperaba el infierno. Mateo no me buscó. No contestó mis mensajes. Desapareció por completo. Cuando llegué a nuestra casa, el portón estaba cerrado y las luces apagadas. Llamé a mi mamá, sin tener valor para explicarle todo,
y le pedí quedarme con Santiago y Lucía. No preguntó nada. Solo dijo ven. Los niños estaban con ella, felices, inocentes, sin saber del desastre que yo había causado. Cuando Lucía corrió a abrazarme, algo dentro de mí se rompió. No merecía ese abrazo. No merecía nada. Solo quería desaparecer. Pero tenía que fingir. Una vez más. Por última vez. Valeria no tuvo la misma suerte. Cuando volvió a su casa, encontró sus cosas en el patio, en bolsas, mojadas por la lluvia. Ernesto no quiso hablar. Había dejado a sus 2 hijas con su hermana y la bloqueó de todos lados. Valeria intentó llamarle, suplicarle. Nada. Pasó días conmigo, sentada en el sillón de casa de mi mamá, llorando en silencio. Parecía un fantasma. Y yo igual. Intentamos pensar cómo revertirlo, cómo limpiar todo, pero ya se había salido de nuestras manos. Las imágenes estaban en internet, en los grupos de la escuela, en las pláticas entre papás. Nuestras caras ahora eran sinónimo de vergüenza. Mateo pidió la custodia de los niños una semana después. La notificación llegó justo cuando intentaba fingir normalidad, llevando a Santiago al fútbol. Me miró confundido al verme llorar por nada. Y me sentí todavía más pequeña. El proceso fue rápido. Argumentaron abandono emocional, exposición pública, riesgo psicológico. Y no había cómo defenderme. Las pruebas estaban ahí. No había salida. Mi abogado me dijo que cooperara, que no empeorara las cosas. Acepté, aturdida. Aún creía que todo se calmaría, que Mateo se enfriaría. No pasó. Y él no se enfrió. La audiencia fue seca. Mateo ni me miró. Se sentó junto a su abogado, de traje y corbata, como un hombre herido que eligió mantener la dignidad. Yo quise hablar, pero no me salió la voz. Solo confirmé que aceptaba la custodia provisional. Santiago me miraba desde la mesa, agarrado de la mano de su papá. Lucía, a mi lado, me preguntaba si después íbamos por un helado. Mi mundo se caía, y ella quería helado. Eso rompió lo poco que quedaba de mi corazón. Salí del juzgado como una criminal. No por haber sido infiel, sino por haberlo perdido todo. Los días siguientes fueron un borrón. Valeria se mudó con una prima lejana. Damián desapareció. Iván me mandaba mensajes que no leía. Mateo bloqueó todos mis accesos, redes sociales, correo, hasta las fotos en la nube. Era como si nunca hubiera existido. Santiago dejó de responder mis audios. Lucía solo mandaba emojis. Mi nombre era veneno en mi propia casa. Y yo, no tenía fuerzas para pelear. Me encerré en mí misma, inventando excusas, fingiendo que era solo una etapa. Pero ya no era etapa. Era el inicio del final. Después de 3 meses casi en silencio total, Mateo me mandó un mensaje. Frío, directo. Decía que los niños estaban bien, pero que Santiago andaba triste, y que Lucía preguntaba por mí cada noche. El corazón se me hundió. No quería hablar, no proponía reconciliación. Solo sugirió un acuerdo, que yo volviera a vivir en la casa con los niños, mientras él rentaba un departamento cerca. Dijo que era temporal, hasta reorganizar todo. Acepté al instante, sin pensarlo. Era mi oportunidad de recuperar algo. Una chispa. Una presencia. Lo que fuera que me hiciera sentir mamá otra vez. Volver a esa casa fue como entrar a una tumba abierta. Cada cuarto susurraba que yo no pertenecía ahí. La cama, el sillón, los juguetes, todo me recordaba lo que había destruido. Santiago fue educado, pero distante. Lucía se me colgó del cuello como si nada, y eso dolió más. Fingí estar bien. Cociné, limpié, retomé la rutina escolar. Pero por dentro, caminaba sobre vidrios rotos. Cada sonrisa de mis hijos era un recordatorio de que no merecía estar ahí. Y aún así, me aferré con todo a esa falsa normalidad. Iván reapareció pronto. Me mandaba mensajes cortos, preguntando cómo estaba, si podía verme. Al principio lo ignoré. Pero la soledad, la culpa y el miedo me carcomían. Un día, mientras los niños estaban en la escuela, lo invité a tomar café. Fue raro. Más callado que antes. Me tocó la mano. Me dijo que me extrañaba. Lloré. Me besó. Volvimos a mi casa. A mi antigua cama. Por primera vez desde todo, quise olvidar. No pensar. Fingir que seguíamos siendo los del barco. Pero ya no era lo mismo. Había peso. Había miedo. Había algo roto que ya no se podía reparar. Durante semanas, Iván venía a escondidas.
A veces salía por la puerta trasera antes de que los niños despertaran. Otras, esperaba a que los acostara. Yo creía que tenía el control, que era discreta, pero estaba repitiendo el mismo error, solo que ahora, con testigos inocentes. Santiago empezó a mirarme demasiado. Lucía hacía preguntas como ¿quién era ese señor que vino el otro día? Yo me hacía la tonta, mentía mal. Hasta que una mañana, mientras me bañaba, vieron a Iván salir de mi cuarto, descalzo, con la camisa en la mano. Y todo se volvió a derrumbar. Santiago se quedó en shock. No dijo nada. Solo tomó a su hermana de la mano y se la llevó al cuarto. Esa noche, Mateo apareció en la puerta. Tranquilo. Dijo que quería hablar. Que los niños ya le habían contado. Intenté negarlo. Intenté voltear la situación. Pero solo me mostró un mensaje. Salió otra vez del cuarto de mi mamá, enviado por Santiago a su papá. Ya no tenía excusas. Solo pedí perdón. Mateo no dijo nada. Solo comentó que iba a solicitar la custodia definitiva. Que ahí se acababa todo. Que yo me había equivocado 2 veces. Y que ahora, no iba a perdonarlo. Esta vez fue rápido. La jueza tomó en cuenta el historial. Las fotos anteriores. La reincidencia. La pérdida de confianza con los niños. Mateo consiguió la custodia definitiva. Yo lo perdí todo. Otra vez. Pero ahora, no había vuelta atrás. Santiago dejó de contestarme por completo. Lucía, aunque chiquita, empezó a verme como a una desconocida. ¿Y Iván? Desapareció. Me bloqueó. Tal vez entendió que yo era un naufragio constante. Tal vez solo se cansó. Me quedé en la casa 2 semanas vacías, hasta que Mateo me pidió que me fuera. Me fui sin pelear. Sin lágrimas. Porque ahí, yo ya no existía. Mateo siempre fue un hombre reservado, pero esa vez, fue preciso. Meticuloso. Metió la solicitud de custodia definitiva menos de 48 horas después de que Santiago viera a Iván saliendo de mi cuarto. No me avisó. Solo me mandó el oficio oficial por correo. Frío, como un recibo. Cuando vi el nombre del abogado, supe que iba en serio. Más en serio que la vez pasada. Ya no se trataba solo de los niños. Se trataba de ganar. De destruir la última pizca de credibilidad que me quedaba como mamá. Intenté llamarlo. Le dejé mensajes. Audios llorando. No me respondió ninguno. En la audiencia, yo era una sombra de quien fui. Cabello amarrado al aventón, ojos hinchados, manos temblorosas. Mateo estaba impecable. Ni parecía el hombre engañado. Parecía un ejecutivo presentando un informe. Mostró capturas de mensajes que mandó Santiago. Habló del comportamiento de los niños. Mencionó la inestabilidad emocional que yo mostraba, usando como prueba tareas escolares de Lucía, donde dibujaba una casa partida. Yo solo escuchaba. Tiesa. Cuando me pidieron hablar, solo dije, me equivoqué. Nada más. Porque todo lo que dijera después iba a sonar a excusa. El juez le dio la custodia definitiva por reincidencia y por las declaraciones de los menores. Fue como recibir un golpe en el estómago sin poder defenderme. Yo sabía que me lo merecía. Pero saberlo no lo hace más fácil. Ver a Santiago salir de la sala de la mano de Mateo, sin voltear a verme, fue el dolor más grande que he sentido. Lucía me dio un abrazo rápido. Y un beso en la frente, como los que yo le daba cuando era bebé. Ese beso dolió más que un adiós. Fue su forma de decir que, aunque no entendiera todo, ya me había dejado en el pasado. Me quedé ahí, sentada en las escaleras del juzgado. Sola. Vacía. Después de eso, Mateo me borró de todo. Cumpleaños, juntas, calificaciones, decisiones escolares. Incluso me bloqueó para no ver las fotos de WhatsApp donde salían los niños. Intenté contactar a la escuela. Nada. Hablé con su hermana. Ignorada. Era como si me hubiera muerto, y nadie lo lamentaba. Iván nunca más apareció. Ni un último mensaje. Solo desapareció. Y yo me quedé con el silencio. Un silencio que gritaba todas las noches, haciéndome repasar cada decisión, cada mentira, cada beso que elegí en lugar de mis hijos. El divorcio fue el cierre más frío que alguien puede recibir. Una llamada corta del abogado diciendo que Mateo no quería nada, ni dinero, ni bienes. Solo que su nombre dejara de estar junto al mío. Era simbólico. Era decir, no vales ni la pelea. Firmé. Sin preguntar nada. Sin pedir nada. Porque ya no tenía sentido. Lo que era mío, lo perdí sola. Lo que era suyo, lo protegió con precisión.
Y lo que era nuestro, se volvió solo suyo. Él se quedó con los hijos, con la casa, con la paz. Yo me quedé con el recuerdo de lo que destruí, y con una cuenta eterna que no se puede pagar. Los meses que siguieron los pasé en un departamento chiquito, rentado con dinero prestado de mi mamá. Me alejé de todo. Borré redes sociales. Perdí contacto con Valeria. Nunca más supe de ella, ni de Ernesto, ni de Damián. Era como si el mundo siguiera, menos yo. A veces sueño con los niños. Sueño que están en casa, jugando en la sala, que me llaman para ver caricaturas. Me despierto llorando. Y no hay nadie para consolarme. Yo, que pensé que podía tenerlo todo, me quedé sin nada. Y ahora, por fin, entendí lo que Mateo quiso decir cuando me susurró: se acabó. Porque sí, se acabó. Cuando todo se cae, lo que queda es un silencio que duele. No es ese silencio de paz, es un vacío que hace eco. Despertar sola todos los días, sin los pasos de Lucía corriendo por la casa, sin la voz de Santiago pidiendo jugo o quejándose del despertador, es vivir un duelo que nadie reconoce. Perdí el derecho de ser madre. No solo legalmente, también emocionalmente. Ellos ya no querían saber de mí, y aunque dolía, lo entendía. Les fallé más de una vez. La confianza, cuando se rompe así, no vuelve. Solo queda el arrepentimiento. Empecé terapia. Tal vez demasiado tarde. La psicóloga me escuchaba con calma, tomaba notas. Yo lloraba en casi todas las sesiones, repitiendo las mismas frases en bucle: no sé cómo llegué aquí. No sé quién soy. Poco a poco entendí que una parte de mí ya estaba rota antes de la infidelidad. La mujer que traicionó no salió de la nada. Se fue formando en silencio, en el abandono emocional, en la culpa de ser mamá, en la falta de cariño. No lo digo para justificarme. Lo digo para entender. Porque si no entiendo, no sobrevivo. Necesito saber por qué destruí todo lo que decía amar. Y aún con todo, yo seguía queriendo a Iván. Tal vez eso es lo más vergonzoso. Aún sabiendo que no me eligió, que no se quedó, que se fue cuando todo se vino abajo, yo aún deseaba su toque, su olor, su sabor. Lo llamé 1, 2 veces. Y vino. Callado, sin preguntas. Solo vino. Nuestros cuerpos se reconocieron fácil. No era amor, no era futuro, era adicción. Quería perderme en él una vez más. Y otra. Y otra. Tal vez porque, en el fondo, creía que solo él podía hacerme olvidar todo lo que perdí. Nos vimos 3 veces. Siempre en mi nuevo depa. Siempre a escondidas. Y en cada una, después de estar conmigo, Iván se iba más distante. Menos hombre, más recuerdo. La última vez, se puso la camisa en silencio, me miró y dijo: tienes que dejar de esconderte en esto. No le respondí. Solo cerré la puerta. Desde entonces, no volvió. No llamó. No mandó mensaje. Me bloqueó. Como si ya hubiera cumplido su papel. Como si yo fuera solo otra historia que iba a contar, o a olvidar. Me quedé ahí, desnuda, sola, con su sabor todavía en la piel, y el vacío otra vez dentro. Mateo subía fotos esporádicas con los niños. Siempre sonriendo. Siempre en algún lugar nuevo. Era como si fueran más felices sin mí. Tal vez sí lo eran. Tenían estabilidad, rutina, cariño sin confusión. Cosas que yo ya no sabía dar. Me dolía ver a Lucía con el cabello recogido de una forma que no era la mía. Me dolía ver a Santiago sonriendo en fotos que ni sabía que existían. Lo peor era darme cuenta de que no me extrañaban. O, si lo hacían, lo escondían muy bien. Eso me carcomía por dentro. Me hacía desear haberme ido del todo. Desaparecer del mapa. Hoy paso los días pensando en qué hubiera pasado si hubiera pedido ayuda en vez de callarme. Si hubiera llamado a Mateo para hablar. Si hubiera sido honesta antes de ser infiel. Pero la verdad es que el sí no cambia nada. No borra las imágenes. No borra las ausencias. No borra la mirada de Santiago viéndome como si fuera una desconocida. Y no borra el silencio de Lucía cuando escucha mi nombre. Yo destruí todo. Con mis propias manos. Y ahora solo me queda vivir con el sonido de los pedazos rotos. El tiempo no cura. Solo empuja el dolor a un lugar donde puedes respirar con él. Ya pasaron casi 2 años desde todo. Y aún así, hay días en que despierto esperando oír a Lucía llamarme desde la cocina o a Santiago corriendo por el pasillo. Pero no escucho nada. El silencio es mi compañía. Ya me acostumbré a no ver mi nombre en las agendas escolares, a no ser recordada en el Día de las Madres, a no recibir ni una llamada en Navidad. Y sí, duele.
Aún duele. A pesar del tiempo, mi cuerpo recuerda sus abrazos. Mi alma también. Mateo reconstruyó su vida. Compró otro carro, remodeló la casa, empezó a salir con una mujer llamada Renata. Lo vi en el perfil de una amiga en común. Joven, guapa, se ve amable. Lucía sale en las fotos sonriendo junto a ella. Santiago publica menos, pero cuando lo hace, siempre se ve serio, muy maduro para su edad. Nunca me bloqueó, pero tampoco me respondió jamás. Creo que quiere que vea. Que sepa que están bien sin mí. Y yo lo veo. Todos los días. Como un castigo que yo misma elegí. Y merezco. Porque no me sacaron de su vida. Yo misma me arranqué. Mis intentos de contacto fueron bajando con el tiempo. Primero audios largos, luego cortos. Después, solo emojis. Y al final, silencio. Un silencio respetuoso, tal vez. O resignado. La terapeuta dice que para ellos fue una forma de protegerse. Que a veces amar a alguien significa alejarse. Lo entiendo. Pero duele. Porque amar desde lejos parece no contar. Parece poco. Parece cobarde. Y aún así, es lo único que me queda. Un amor callado, lejano, con vergüenza. Un amor que mira desde fuera lo que construyó, y destruyó, con sus propias manos. Hoy vivo en una casa sencilla en una colonia lejana, cerca de unas vías del tren que hace temblar las paredes en hora pico. El techo es viejo, la pintura está desgastada, pero es mía. Tiene un pequeño patio con una banca de madera que compré en un bazar. Doy clases particulares a niños de colonias cercanas. Los papás no me conocen, y eso ayuda. Camino al mercado, llevo mis propias bolsas, reciclo. A veces ayudo a una vecina mayor con sus compras. Otras veces, paso la tarde mirando el cielo desde el patio, tratando de recordar a la Camila que era antes de todo. No espero redención. No espero empezar de nuevo. No espero perdón. Solo espero aprender a vivir con la culpa sin que me coma viva. A veces escribo cartas que nunca mando. Otras veces hablo sola frente al espejo, tratando de convencerme de que soy más que el error que cometí. Pero en el fondo, aún me pregunto, ¿quién soy ahora? Mamá sin hijos. Esposa sin esposo. Mujer sin identidad. ¿Qué queda? Queda esto. Esta historia. Esta confesión. Este intento de hacer que alguien, quien sea, entienda que no traicioné solo a un hombre. Me traicioné a mí misma. Y si pudiera hablar con esa Camila de antes, solo le diría una cosa. Pide ayuda. No huyas. No engañes. Aún estás a tiempo. Porque si hay un dolor más grande que perderlo todo, es saber que tú misma apretaste el gatillo. Déjanos en los comentarios tu opinión. Dale like al video y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevas historias. También nos ayudas a llegar a más personas y construir una comunidad. Aprovecha para ver alguno de los relatos que aparecen aquí abajo sobre infidelidades y venganzas. Hasta la próxima.